a buscar Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 1 al 6. Sobre todo porque nosotros tenemos que estar preparados. Vuelvo a insistir otra vez con el tema de que tenemos que estar preparados para su venida. Amén. Entonces, ¿y cómo vamos a prepararnos, no? Yo siempre digo, ¿cómo tenemos que prepararnos? Dice, guardando la palabra de Dios. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo dice en San Juan 13:34, dice él dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es cumplir, ¿no es cierto?, con los mandamientos que Él nos deja. Y es tan importante este mandamiento que... Pero vamos a la introducción primeramente. 5, Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 6. En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta, y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos y en nuestro sano juicio. En no estar velando, ser sobrios y velar, dice Pedro también, ¿no? Sed sobrios y velar. Siempre nos están hablando, los apóstoles nos hablan de que tenemos que estar velando. Jesús mismo también dijo que tenemos que estar velando hasta que Él regrese a buscarnos a nosotros. Y yo quiero ir con el Señor y bueno, voy a tener que, hay algunas cosas. La única manera, mira, de conocer la voluntad de Dios es estudiando la palabra de Dios. Entonces ahí nosotros, por ahí no le damos mucha importancia a veces a algunos mandamientos que el Señor nos deja, como ese mandamiento que había tratado el otro día, que dice, no os unáis en yugo desigual. Mira, es un mandamiento, dice, no os unáis en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué comunión tiene Dios con Belial? Dice la palabra de Dios. ¿Qué comunión tiene un cristiano con un inconverso? No hay comunión, no puede haber comunión jamás. Bueno, entonces son mandamientos de Dios. Cuando Dios dice no a tal cosa, es un mandamiento de Dios, no lo hagan, porque van a tener consecuencias. Bueno, y entonces, pero cuando Dios directamente dice, está en su mandamiento, dentro de sus 10 mandamientos, también si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, y lógico que dice, no podemos entrar al reino de Dios. Por eso que tenemos que estar escudriñando la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos da vida y vida eterna. La palabra de Dios nos da la vida eterna. Basta, el Señor ya nos da la vida eterna, pero nosotros tenemos que vivir la palabra, lo que dice acá, ¿no? Tenemos que alimentar eso. En Primera Tesalonicenses nos habla, ¿no es cierto? Dice que de los esfuerzos por determinar la fecha del regreso de Cristo. La verdad que el que se está esforzando por decir, bueno, sí, va a venir en tal fecha, dentro de 3 años, No, nosotros no sabemos ni la hora, ni el día, ni nada. Sabemos que el Señor va a venir, eso sí, Él va a cumplir. Pero Él dice, nadie sabe todavía la hora que va a venir a buscar a su iglesia, ¿no es cierto? Pero ya nosotros mirando un poquito todas las profecías, las profecías bíblicas, y también hay muchas personas a quien Dios les habla, a través de sueños, a través de visiones. Entonces Dios está hablando. Y nosotros por eso tenemos que estar muy despiertos para poder entender que es el Señor el que nos está hablando, que ya viene, ya las profecías se han cumplido, las profecías que están en la Biblia se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Por eso que a cuanto más ahora nosotros tenemos que estar preparados para la venida del Señor.
yo de pasada habíamos visto una película, ay Dios mío, a mí se me tocó mucho una película cristiana, ¿no? Y dice que justamente sobre el arrebatamiento, no sé si ustedes estuvieron conmigo, pero yo vi esa película. Te digo que yo dije, ¿cómo puede ser? De pronto estaba dando el culto, el pastor estaba ahí predicando y de pronto ¡shum!, desaparecieron. Quedó el pastor y quedaron unos cuantos hermanos. Unos cuantos subieron, unos cuantos quedaron. ¿Y dónde están? No, ya no están más. Fueron arrebatados al cielo. Y quedaron. Y yo dije, Dios mío, los pastores, el pastor quedó. El pastor se quedó. Se quedaron muchos hermanos. Entonces, pero es porque vos si te pones a pensar, es como que cuando... No estaba preparado. Claro, como las vírgenes imprudentes, las 5 vírgenes imprudentes. No estaban preparados para la venida del novio. Bueno, entonces aquí se menciona que en esta palabra, en Tesalonicenses, dice que nadie sabe el día y la hora y que aún los creyentes serán sorprendidos. El Señor volverá sorpresivamente, advierte Pablo, así que estemos preparados. Ya que nadie sabe cuándo Jesús volverá a la tierra, deberíamos estar siempre listos. Supongamos que Él volviera hoy, ¿cómo nos encontraría viviendo? ¿Estamos listos para encontrarnos con Él? Son preguntas que tenemos que hacernos. Debemos estar cada día preparados para darle la bienvenida a Cristo. Ahí en Apocalipsis 22 dice el Espíritu Santo, y el Espíritu dice en la iglesia, ven Señor Jesús. Vengo pronto, dice. Ven Señor Jesús. Que nosotros todas estemos preparadas para poder decirle, ven Señor Jesús, cada día. Señor, ven a buscarme. Yo ya me quiero ir con vos, ya quiero irme. Yo sé que por los que yo estoy orando van a ir con vos también, Señor. Pero ven, Señor Jesús, que podamos decirle eso, ¿no? No decir, no, por decir nada más, ven, Señor Jesús, y yo todavía no estoy preparada. Por eso cada día mi corazón tiene que estar preparado para su venida, para que Él venga a buscarnos. Yo no me quiero quedar, pero bueno. No, pero aparte que haya un verdadero anhelo de estar con el Señor, porque cuando uno tiene relación con Dios, quiere estar ya. Ya, como dice Pablo, ¿no? Pablo dijo, cuanto más yo quiero estar ya con el Señor, dice, pero es necesario que todavía me quede. Claro, el tiempo. Es necesario todavía que me quede, ¿no? por ustedes, dice. Bueno, entonces, y Jesús dice, ahí en San Juan capítulo 13, Él dice que, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es un mandamiento, el Señor dice, el amarnos unos a los otros es un mandamiento de Dios. ¿Dónde está ese? En capítulo 13 de San Juan, 13:34. 13:34 dice, un mandamiento nuevo. Porque es un nuevo mandamiento, si ya desde en Levítico 19:18 dice, están los mandamientos, dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. El amor al prójimo tiene que estar en el corazón del cristiano. Bueno, amar a otro, la verdad que no es un mandamiento nuevo, como les decía, pero amar a otros de la misma manera que Cristo amó a otros es revolucionario. ¿Cómo puede ser que Jesús le haya amado a esa gente que le escupía, que le insultaba? ¿Qué no le hizo al Señor? Y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor del Señor Jesucristo no se puede comparar con nada. Así que por eso yo digo que el amor de Cristo es revolucionario. Ahora debemos amar a otros basándonos en el amor sacrificial de Jesús para con nosotros. Tal amor no solo a los inconversos, sino que también mantendrá a los creyentes fuertes y unidos en un mundo hostil a Dios. Si la gente ve el amor que hay entre nosotros, la gente, eso le va a impactar y va a decir, bueno,
qué raro, ¿cómo puede ser que se quieran tanto? ¿Saben que una vez yo fui a hablarle a una señora que viven enfrente de la iglesia de Feliz Encuentro? Eran conocidas mías, ¿no? Y les fui a predicar, mejor dicho. Y me dice, mira, dice, nosotros somos católicas, y todo, y me salió con una sarta de cosas. Le digo, qué bueno, le digo, pero bueno, yo te voy a decir una cosa. Me dice ella, pero ¿sabés lo que me gusta de ustedes? No, yo a esa iglesia no voy a ir nunca, me dice, pues yo soy católica, apostólica, roja. Pero, ¿sabe qué? Me dice, lo que más me gusta de ustedes, dice, que veo el amor que ustedes tienen, me dice. Porque están sentadas en la vereda y entonces ven. Cuando uno se encuentra, salen las hermanas, ven, nos encontramos las hermanas y estamos a los abrazos. Pero es un amor verdadero, porque ese amor persiste hasta hoy. Yo tengo amor por mis hermanas de Feliz Encuentro. Entonces, ella me dice, en cambio nosotros en la iglesia católica, ella resulta, mira, ella viendo eso, ni aún así, pero vos sabés que con el tiempo una de ellas fue. Bueno, la cuestión de que, dice, en la iglesia nosotros nos miramos a ver cómo está vestida, a ver cuánto puso en la limosna, dice. Sí, porque yo Las moneditas. Las moneditas. Bueno, y yo veo el amor que usted ahí. Bueno, ese es el amor es lo que va a demostrar que Cristo vive en nosotros. Porque el amor de Dios, el amor de Jesús es acción. El amor es acción. Bueno, entonces ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios, dice. En Romanos 13, del 8 al 14. Romanos 13, del 8 al 14. Y el título es Ame. Lenis, amá. Liliana, amá. Es tan difícil realmente, Sí. ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Cada día el Señor realmente nos prueba a mí, es tan difícil. Nicolasa, amá. Cuesta. Porque se acerca el día. Amá, porque se acerca el día. Ali. Amá, Ali. Bueno, entonces leemos Romanos 13, Bueno, del 8 al 14. ¿quieres que te lo lea, Lisa? ¿Quieres que lo lea yo? Bueno, léelo, sí. 13, Dice, del no 8 al de- 14. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la sobra de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos de día, honestamente, no en glotonería, en borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contienda y envidias, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. ¿Por qué el amor a otros se considera una deuda? Estamos permanentemente en deuda con Cristo por su amor sin límites derramado a nuestro favor. La única forma en que podemos empezar a pagar la deuda es amando a otros. Y aunque cuando Jesús dice, mejor dicho, en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque nosotros tenemos que imitarle a Cristo. Si Cristo dio su vida por todos los pecadores, entonces nosotros también tenemos que amar. ¿Por qué? Pero ¿por qué Él dio su vida? Porque dice ahí en San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios en acción, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Entonces, ese es el amor de Dios. El amor de Dios dice que no podemos medir la anchura, ni la profundidad, ni la longitud. Nada, no podemos medir porque el amor de Dios es algo que a veces no entendemos, que cómo Dios me puede amar a mí de
de tal manera, ¿no es cierto? Entonces, ya que el amor de Cristo siempre será infinitamente superior al nuestro, tenemos la obligación de amar a nuestro prójimo. Y en 1 Juan 4, 7 y 8, yo le voy a leer porque, para que... 1 Juan 4, 7, 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Acá se está refiriendo, ¿no es cierto?, a los cristianos, que nosotros tenemos que amarnos. En primer lugar, vamos a ir entre hermanos. Después vamos a ir al otro. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice, por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice, porque el amor es de Dios. Y acá en Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El que produce en nosotros el amor es el Espíritu Santo. Yo antes de conocerlo al Señor, yo le amaba a mis padres, a mis hermanos y a mis hijos, por supuesto, a mi esposo. Yo lo amaba. Pero ahí nomás, ¿no es cierto? Y algunas amigas. Pero en cuanto me fallaba algunas, ya no le quería más. Pero cuando el Señor entró en mi corazón, puso su Espíritu Santo, y resulta que Él puso el primer fruto del Espíritu Santo es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿No es cierto? Todo eso es un don, es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, en el cristiano. El amor es de Dios, no es nuestro. Por eso podemos amar a todos. Porque si yo no lo tengo al Señor, yo no puedo amar a todos. Pero acá el Señor me dice que yo tengo que amar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Entonces Dios permanece en nosotros. El Espíritu Santo va a permanecer cuando hay amor. Porque es un fruto que Él nos da. Él pone en nosotros. A veces nosotros tenemos la idea de que amarse uno mismo es malo. Vieron que había una propaganda antes que hacía en la televisión, la máquina de afeitar Philips decía, se afeitaba y decía, yo me amo. Cuando el Señor dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero nos está refiriendo a que yo diga, ay sí, qué buena que soy, qué linda que soy, que... No es a eso, amarse a uno mismo, sino que cuando el Señor dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, está diciendo, no hagas lo que a vos no te gustaría que te hagan. Hacé todo aquello que a vos te gustaría que te hagan. A mí me gusta que me abracen, me encanta. Yo me sentía re mal cuando no podíamos abrazar en la iglesia. Me daba mucha bronca. Y ahora nos abrazamos todos, ¿viste? Yo estoy feliz. El abrazo para mí también es... Sí, es importante. Parece que vos le transmitías a esa otra persona ese amor, no sé todo, ese abrazo. Yo quiero que me abracen, me gusta que me abracen. Y bueno, entonces a lo mejor la otra persona también le gustaría que le abrace. Entonces yo le voy a abrazar a Nicolasa, le gusta que le abrace, yo le abrazo. Y si, qué sé yo, a Ali no le gusta que le abrace, yo igual le voy a abrazar porque yo le amo. Quieras o no. No, sí, no, pero que yo le abrace sí le gusta. ¿Sí o no? Sí. A ella le gusta que le abrace Diego, ¿no? Bueno, entonces a eso se está refiriendo el Señor. Por ejemplo, a mí tampoco me gustaría... Yo tengo todo, gracias a Dios, tengo un techo, tengo ropa, no me falta nada, gracias al Señor. Entonces, pero tampoco no me gustan, por ejemplo, yo estoy hablando todo esto, vamos a decir, para darle un ejemplo nada más. Que alguien hable mal de mí o
qué sé yo, no me gusta. Entonces, como lo que a mí no me gusta que hagan conmigo, yo tampoco tengo que hacer con los demás, hablar mal del otro, ¿no es cierto? Porque a mí no me gusta que si yo me entero que alguien dijo algo mal y me pone mal, no sé, me molesta. Y o me decepciona. Y bueno, y lo mismo pasa, por ejemplo, con los matrimonios. Si alguien se mete en el matrimonio de uno, empieza ella a juzgar, a decir, bueno, no, pero vos también tenés la culpa porque vos sos así, qué sé yo. No queremos que nadie se meta. Yo puedo hablar, yo antes decía, yo puedo hablar, voy y le cuento todo a mi mamá, a mi hermana, todos saben todas las cosas. Pero no me gusta que ellos me dijeran algo de mi marido. No quería que me dijeran nada. ¿Y para qué le contaban eso? Y bueno, pero yo porque tengo que sacarme, pero no quiero que me digan, ay sí, pero este también fulano. No, que no me gustaba. Y bueno, entonces lo que a uno no le gusta que le hagan, tampoco yo tengo que hacer. Claro. Eso es el amor al prójimo también. Entonces, y yo me acordaba, ¿no es cierto?, del amor, el amor al prójimo, por ejemplo. Nosotros no solamente vamos a dar lo que, si yo puedo ayudarle así económicamente a alguien que está necesitando, sino también tomé el ejemplo, por ejemplo, de Nicolasa. Yo voy a contar nomás porque si no se hace muy largo, ¿sabes? En Nicolasa teníamos una hermana que estaba acá en nuestro grupo, Juanita, que, bueno, la cuestión de que ella que le agarró una ACV y ya el hijo le hizo vivir allá en un departamentito atrás, la llevó a vivir ahí, entonces Nicolasa se iba, una vez a la semana te iba, ¿no? Una vez a la semana. Y ella iba y compraba todo, qué sé yo, carne, Iba y pollo. comía con él, llevaba todo. Ella le preparaba toda la comida, le limpiaba la casa y después a la tarde Venía. compartían la palabra, ella oraba por ella. Eso lo hacía una vez a la semana. Sí. Pero era un amor, o sea, Un amor tenía ella a Juanita. eso. Y Entonces, después también otra persona antes de Juanita y vivía en Villa Dolores. Yo me iba con el 6, tomaba el colectivo acá el 6 y me iba. Y le cocinaba, la atendía y venía. así que tiene... Tengo eso. Don de servicios. Sí, no, Pero me gusta, tiene no sé cómo te puedo explicar, con una alegría, un gozo que puedo hacer. Qué hermoso. Y bueno, Un día me fui a la Villa Dolores y le iba a hacer un guiso a la señora que ella estaba enferma, embarazada estaba, y el marido trabajando. Y no tenía cocina y tenía un brasero y no tenía leña. Yo me fui ahí por el patio, por ahí rebusqué un montón de leñita y le hice en el brasero el guiso. Sí, ese sí que... Porque al no ver que no tiene cocina, al no ver que no tiene cómo, yo no podía decir no le voy a cocinar si no tiene cómo. Claro. Pero yo ya llevaba todo, llevaba la carne, todo para hacerle la comida. gracias, hija. Y junté leñita ahí por el fondo de la casa y hice con la leña el guiso. Bueno, eso es hacer tesoros en el cielo. Claro. Así que... Donde nadie ve. Muchas gracias. Y ella estaba embarazada, y después ella tuvo el bebé, ella fue a otra iglesia. Cuando la nena cumplió 15 años me vino apareciendo a presentarme la nena que yo la atendí cuando ella estaba embarazada. Mira qué lindo. Bueno, seguimos No entonces. se olvidó ese... No. Amar a otros como a nosotros mismos significa que en las necesidades de otro yo supla con lo que puedo aportar. Es interesante, pero es muy raro entre los que se preocupan por otros antes que por sí mismos que tengan bajo autoestima, ¿viste? Es muy raro. Una persona que hace el bien, vamos a decir, que va y hace, como le dijo Jesús, yo estuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel, no me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer, pero Señor, ¿cuándo te vi más? Bueno, por tanto, a uno de mis pequeños no se lo hiciste, a mí no me lo hiciste. Sí. Dice el Señor, todo lo que yo haga por los demás, se lo estoy haciendo al Señor, demostrándole mi amor al Señor. En 1 Juan 5, 2 y 3 dice, en esto conocemos, 1 Juan 5, 2 y 3, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos.
Cuando nos amamos unos a otros, el Dios invisible se revela a los demás por medio de nosotros y se perfecciona su amor. En 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, tengo otro versículo, dice, bueno, cuando Jesús, para no hacerlo muy largo, Pero está re lindo, Ale. ¿sí? Sí, Bueno, porque es la palabra de Dios. Es la muy que- bueno todo. muy lindo. Lucas 10, del 25 al 28, dice el Señor, yo como lo escribí todo acá, lo tengo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Lucas 10, ¿cuánto? 25 al 28. El llamado a amar a Dios es un llamado a amar al prójimo. Los que dicen ser creyentes pero tienen un corazón insensible a los sufrimientos y necesidades de los demás, dan evidencia segura de que no tienen vida eterna. No tienen vida eterna. En Romanos 12:20. Ahora. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa ascua de fuego sobre la cabeza de alguien? Esto quizás se refiere a una tradición, dice que egipcia, en donde llevaban un recipiente donde había carbones encendidos, llevaban así en la cabeza, que era una señal de arrepentimiento público, para que todos vean de que él estaba arrepentido de algo que había hecho, ¿no? Entonces por eso dice ascua de fuego sobre la cabeza. En alusión al proverbio dice que deberíamos tratar a nuestros enemigos con amabilidad, para que se avergüencen y se vuelvan de sus pecados. La mejor manera de eliminar al enemigo es convertirlos en amigos. Vos contaste, Liliana, ¿te acordás con tu suegra? Que primero había así algo que no estaba bien entre ella y como cuando ella fue a cuidarla, nació el amor entre ellas dos. Así Pero que fue difícil porque... sí, no es fácil nada de eso. No, fueron mucho tiempo de orar mucho, buscar mucho, y de que realmente yo creo que la oración es un martillo donde rompe todo aquello que el enemigo ha sembrado en nuestros corazones, en el corazón de cada persona, para dividir. Así Yo es. siempre digo que el enemigo puede estar segundo grado porque lo único que sabe es dividir, ¿viste? y realmente en un momento dado, no sé cómo, yo pasé a ser su mejor amiga como su hija. ¿Viste? ¿Entendés? Y que ella le decía, no era mal, bien, tenía ella. Y sin embargo, viste, por ahí me ponía mal porque ella, viste, le decía a la otra, no, porque Lili. Yo le decía, no le digas más así, que le hace poner mal, porque tenés esa actitud, no le digas más nada. ¿Entendés? Como que ella me quería poner por ejemplo y cosas, pero atraía conflicto, viste. Claro. Y bueno, pero bien, te digo que realmente yo iba a su casa, ya llegaba, yo llevaba a su cuarto, me compré esta ropa, vamos acá, todo hacíamos juntas, ¿entendés? Era como que Pablo era el yerno prácticamente porque él no estaba todo el día conmigo. Una cosa así, pero solo Dios hace eso. Solamente Dios, por eso dice, ¿no? Si tu enemigo tuviera hambre, y Dios a mí me había hablado también a través de esta palabra, así que... ahora, una reflexión. ¿El amar al prójimo a quién se refiere? A todos. A todos. A todos. ¿A los hermanos? Y acá en la Biblia también dice a los enemigos, fíjate vos. A todos. Es tan difícil amar a una persona. Yo le pedía, yo te digo de que nosotros, como es, cuando yo me convertí, ahí mi esposo, pero cuando él ya vio que yo me bauticé y todo, ya estaba ya bautizada,
Ahí él empezó. El enemigo le empezó a usar a él. Mira, pasé años y años en una lucha constante. Pero bueno, pero gracias a Dios, Antes de partir él se... gracias a Dios él Antes se de convirtió. partirse con los- Se convirtió, me pidió perdón y todo. Bueno, entonces el amar al prójimo, y entonces yo le pedí al Señor siempre, le decía, Señor, poneme amor hacia Él, porque no lo puedo amar como vos me pedís que le ame, yo no lo puedo amar, le decía. Ay, fue una cosa, pero Dios ponía, por lo menos, qué sé yo, trajo paz en mi casa. Y la cuestión de que el amor al prójimo se refiere a todo, pero más Dios también nos habla sobre los hermanos, ¿cierto? Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos porque ellos lo tienen al Señor, también son hijos de Dios, a nuestros hermanos. Pero también al enemigo, a aquella persona que no quiere saber nada con Dios y que vos tenés que convivir a veces, ¿no es cierto? Sí, lo que me pasó a mí. Sí. Yo tenía que convivir con maridos que todo el día me insultaban. Entonces era... Es bravo. Después cuando quedó así que le tengo que atender, que me decía Evangelia loca, primeramente en mi prójimo, y el Señor me mandaba a amar a mi prójimo. Primeramente en mi prójimo y después mi esposo. Claro, porque es el prójimo de ella, el que estaba más próximo a ella, es el prójimo. Bueno, Pero Dios me dio paciencia y amor para atenderle también. Pero llevé 2 años de que no quería atenderle con amor y paciencia. Yo le atendía por amor a Dios. y claro, Pero eso- después Dios me dio tenerle Compasión. compasión, tenerle lástima. Eso nació después en mí. Como Dios me dio ese corazón noble con él después. Porque era imposible con todo lo que él me hacía, ¿no? Claro. es muy difícil. Por eso Pero como Dios... pero nosotros pues ya estábamos casadas cuando vinimos al Señor. Sí, por eso. Por eso, pero si uno es soltera y vos sos cristiana, ni le mira a los inconversos, ni le mires, porque Pues nunca se va a convertir. no se va a convertir. Es muy difícil que se conviertan, muy difícil. No, inclusive, bueno, cuando termine el ¿Dónde juego va? yo voy a hablar. No, Habla. cuando termine el estudio. Ya Recuérdame estábamos en la reflexión. Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios que tenemos que amarnos. Es el fruto primero y principal del Espíritu Santo, ya lo había dicho. Todo lo que hagamos por otro es como tener tesoros en el cielo. El odio y el resentimiento no entrarán al reino de Dios. Debemos imitar a Cristo. Mateo 7:21 ya leí. Mandamiento también. El amar a otros no era un mandamiento nuevo, también ya hablamos sobre eso. Bueno, así que si no tengo amor por alguien, y sobre todo nuestra familia, porque a veces cuesta también a los Yo estoy familiares pasando amar. eso con mi nieto. Sí, pero vos tenés que amarlo, no a tu nieto, Yo le amo. porque el amor es de Dios. Yo le amo.